En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos la bienvenida a nuestro culto. Esperamos que la palabra de Dios traiga para ti la paz, el consuelo y el valor que necesitas durante la próxima semana. Te invitamos siempre a volver y adorar a Dios cada semana con nosotros. Si tienes cualquier pregunta o necesidad espiritual, por favor, contáctanos. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares, la Vid del Señor en Puente Alto, nuestra iglesia en San Bernardo y nuestra iglesia Familia de Dios en La Cisterna. Como Sínodo Confesional Luterano proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje también a través de Academia Cristo y en todas nuestras plataformas a los hermanos en la fe de todo el mundo. En esta quinta semana después de Pentecostés, cuarta semana después de Santísima Trinidad, el tema de nuestro sermón nos dice: confesemos que el Cristo de Dios es nuestro Salvador. Hasta hoy hay quienes no creen en Cristo. Aún muchos ven a Cristo como su buen proveedor. Creer en Cristo, si nos provee una cruz para nuestra salvación, Cristo padeció por nosotros. El tema del día nos enseña: lamentablemente la mayoría del mundo siempre rechazará a Cristo, el pastor sufrido, como su Salvador. Pero nosotros, viéndolo por los ojos de la fe, vamos a poder hacer la misma confesión que San Pedro: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El versículo nos enseña: aleluya, aleluya. Porque somos hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre, aleluya. Comencemos escuchando el himno de apertura: Tu palabra, oh Padre Santo.
Comenzamos nuestro culto haciendo la invocación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, la Biblia nos enseña que el pecado es una ofensa terrible a Dios y que todos somos pecadores. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amados, confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cantemos el himno litúrgico Sanctus. Yo confieso todos mis pecados, de pensamientos, palabras y acciones, por naturaleza. Yo soy un pecador, ten piedad de mí. Salvador, yo tengo fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica. Señor, perdóname por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, deseo, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Hagamos juntos la confesión de pecados. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros. Ten misericordia de nosotros pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el himno litúrgico Kyrie eleison.
Recibamos la absolución de pecados. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Digamos de manera antifonal el introito del día. Oye, Señor, mi voz con que a ti clamo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Oremos. Oh Señor, cuya presencia misericordiosa nunca deja de gobernar y dirigir a los que has alimentado en tu amor y adoración, haz que reverenciemos y amemos sin cesar tu santo nombre. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos de manera antifonal el Salmo del día. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Cantemos con mucha alegría el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. Comencemos hoy día aprendiendo de la palabra de Dios con la primera lectura que traemos del libro de Zacarías, capítulo 13, versículos que van del 7 al 9. En esta lectura Dios, por medio del profeta Zacarías, predice los sufrimientos de Cristo y la subsecuente reacción de sus discípulos. Aunque muchos se perderán, la tercera parte serán fieles a Dios. Así dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. La segunda lectura la encontramos en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículos que van del 23 al 29. Dado que la salvación es por su sola gracia, Dios no hace excepción de personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No importa nuestra edad, nuestra raza, ni nuestro sexo. Somos hijos de Dios y herederos de la salvación.
Así dice la palabra de Dios en la epístola a los Gálatas. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos somos los que habéis sido bautizados en Cristo. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Digamos juntos de manera antifonal el gradual del día. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en tu pueblo. Oh Señor de los ejércitos, oye nuestra oración. Aleluya, aleluya. En ti, Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Aleluya. El Evangelio del día lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos que van del 18 al 24. Así como la mayoría en los días de Cristo, hoy en día la mayoría del mundo no reconoce a Cristo por quien es. Por lo tanto, que siempre confesemos al mundo la verdad de que Él es el Salvador prometido, el Hijo del Dios viviente. Así dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hagamos nuestra declaración de fe según las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén. Cantemos el himno del sermón, tal como soy de pecador.
Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra santa creemos y confiamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias porque por la fuerza del Espíritu Santo nos permite ser movidos a creer en Él. Te damos gracias porque a través de ese poder que es inefable, nosotros podemos confesar al Cristo de Dios como nuestro Señor y Salvador a vida eterna. En Él creemos, en Él confiamos y a Él crucificado predicamos. Amén. Hermanos, los invito como cada semana a poner nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu en el tema del sermón que nos dice: confesemos que el Cristo de Dios es nuestro Salvador. Hasta hoy hay quienes no creen en Cristo. Aún muchos ven a Cristo como su buen proveedor. Creer en Cristo, sí, nos provee una cruz. Para nuestra salvación, Cristo padeció por nosotros. Hermanos y hermanas, en Jesús, el Cristo de Dios, en quien encontramos perdón y paz, vida eterna y salvación, bienaventurados los que en Él confiamos. El Cristo de Dios, el Mesías prometido, fue la promesa más deseada por el pueblo judío, pueblo que tuvo su momento de esplendor, sobre todo durante el reinado de David y de Salomón, pero que tuvo momentos de estrepitoso fracaso y exilio, momentos que también permitieron a los judíos renovar su esperanza en quien vendría a liberarlos, el Cristo de Dios, de quien en sus profecías mesiánicas el profeta Daniel escribía del Hijo del Hombre, el hombre perfecto, a quien le sería dado dominio eterno en un reino que nunca será destruido. Pero el error de los judíos en aquella época fue considerar su reino como un reino de este mundo. Aunque también está la visión del profeta Isaías, que lo describe sin atractivo, despreciado, desechado y menospreciado por los hombres, quien llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, castigado por nuestra paz, y por su llaga fue nuestra cura. De estas dos visiones mesiánicas estudiadas por los judíos, el pueblo prefirió siempre la más gloriosa y con poder, mientras que los fariseos, en su senda legalista, añoraban un legislador potente que impusiera la rectitud en la ley. Los celotes, en cambio, esperaban un líder guerrero que los librara de la opresión de los romanos. Los esenios añoraban un sacerdote de un nuevo culto, todos ellos interpretando errónea, sesgada y maliciosamente la misma palabra de Dios legada a su pueblo de la promesa. Mientras que en el tiempo histórico de Jesús, la mayoría del pueblo esperaba del Mesías, el Cristo de Dios, un rey fuerte que restaurara el reino de Israel, ocasionando la expulsión del invasor. Muchos vieron estas dotes primero en Juan el Bautista, que llamaba al arrepentimiento y a la conversión al acercarse el tiempo final en donde vendría este líder profetizado. Acudiendo a él, la población de Judea y de Jerusalén y toda la región del Jordán. Entre ellos también, pero aún sin saberlo, su Mesías esperado, el Hijo de Dios, de manera pacífica y no beligerante, desarmado y sin escolta, un desconocido y humilde Galileo de Nazaret, un sencillo carpintero sin estudios ni títulos humanos, al cual el mismísimo Juan, aún reconociéndolo, no pudo aceptar que fuese tratado como uno más de los pecadores, bañándose
en la misma agua contaminada por los pecados de todo el pueblo. Y Jesús, aplicando en este gesto de humildad absoluto, sin gloria humana, fue enaltecido por el Espíritu Santo que descendió de lo alto y la voz del Padre que lo reconoció como «Este es mi Hijo amado», comenzando la vida pública y el ministerio de Jesús, profetizando un reino totalmente diferente al esperado por estos diferentes grupos y el pueblo mismo. Un reino que anunciaba a un Padre misericordioso en el cual los pobres de espíritu serían bienaventurados y los últimos serían los primeros. A partir de estas dos visiones mesiánicas antes relatadas, pero ahora escuchando las enseñanzas de Jesús, a partir de lo aprendido directamente de su Padre que está en los cielos, los cristianos, releyendo las Escrituras y movidos por el Espíritu Santo, comenzaron a entender el verdadero sentido y razón del Mesías, el Cristo de Dios, como muy bien nos enseña Pablo en su carta a los Filipenses, de Cristo Jesús, que no alardeó de su condición divina y de ser igual a Dios, sino que tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y en su forma humana se humilló y se hizo obediente aún hasta la muerte y muerte de cruz, haciendo del fracaso en la cruz un acto de sacrificio y de amor glorioso para sí mismo y para Dios, en amor hacia su humanidad caída. El amor de Dios en Jesús, su Hijo unigénito, alcanzó desde su pueblo de la promesa, los judíos, hasta los gentiles, que llegaron a creer en Él. Pero hubo también, tanto de los judíos como de los gentiles, quienes nunca llegaron a creer. Unos no llegaron a creer movidos por su soberbia y su dureza de corazón, justificándose en el cumplimiento de la ley por sobre la gracia y la misericordia de Dios en su Cristo, sacrificado por nuestros pecados, pecados de los cuales fuimos llamados al arrepentimiento y movidos por la fe a creer en la obra de Jesús para, asidos de su justicia y revestidos de su santidad, aún limpiados por su preciosa sangre, alcanzar la vida eterna. Los otros no llegaron a creer movidos por la supuesta sabiduría que pone en ellos el príncipe de este mundo, dando suma importancia al conocimiento probado y científico, enalteciendo el poder, sublimando la riqueza, entronando la fama, el éxito y prefiriendo todo lo que el mundo nos ofrece, considerando como locura la predicación y menospreciando la cruz. Tal como es hoy, en quienes aún entre nosotros subestiman el poder de la palabra de Dios y se avergüenzan de dar a conocer esta palabra, pensando que con obras y palabras humanas llegarán a atraer a alguien a la locura del Evangelio que nos muestra cómo el amor nos salva, aún menospreciándose hasta la muerte y muerte de cruz en el sacrificio hecho de Jesús por nosotros. Por esto, asumamos nosotros el gran ejemplo de Pedro, que movido por el Espíritu Santo reconoció frente a todos y no dudó, sino que reconoció a Jesús como el Cristo de Dios. Reconozcámoslo también nosotros, desde nuestro corazón y movidos por nuestra fe, reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ante nuestros vecinos, ante nuestros amigos, ante nuestra familia, ante quienes nos desprecian aún. Reconozcamos que Jesús es el Cristo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Reconozcámoslo por su amor inconmensurable, para que Él jamás se avergüence de nosotros y también nos reconozca ante el Padre en el día final y para vida eterna. Recordemos que para la gran mayoría la figura del Mesías, el Cristo de Dios, en su tiempo era la de un líder terrenal, un líder guerrero, que restauraría el reino y liberaría al pueblo de la opresión. Razón por la cual Jesús mandó, después de reconocerle Pedro como el Cristo de Dios, que sus discípulos no se lo dijesen a nadie, porque lo malentenderían,
quizás como fue de hecho en la alimentación de los 5.000 o en su entrada triunfal a Jerusalén, que lo quisieran proclamar rey. Ese malentendido del rol de Jesús en nuestras vidas se manifiesta también en nuestros días, siendo aprovechado por las iglesias que equivocadamente enseñan la doctrina de la prosperidad, en donde esperan que dando diezmos de lo que se obtiene con el sudor de nuestra frente y que termina beneficiando a inescrupulosos, estos se multipliquen, predicando que cada dador obtendrá ganancias aumentadas exponencialmente, tanto en salud como en riquezas, y múltiples beneficios, garantizadas por un Cristo que se convierte en un muy buen proveedor, mientras que Cristo nunca ha prometido que siempre nos irá bien en este mundo y que todo será bueno y agradable. El Cristo no es un proveedor en tiempo humano, sino un perdonador para tiempo divino. Aun Cristo más bien nos promete lo contrario. Cuando en Él creemos y en Él confiamos, nos promete tropiezos y luchas, nos promete sobresaltos en nuestras debilidades, nos promete ser engañados y ofendidos, vilipendiados y abusados aún, hasta a llegar a perder nuestras vidas y ser castigados por honrar el nombre, que es sobre todo nombre, perdiendo nuestra vida y nuestra quietud en esta tierra, pero consiguiendo nuestra salvación para vida eterna en el cielo junto al Padre por su Cristo, el Cristo de Dios, quien por su obra y por fe en Él nos salva del pecado, nos salva del mundo, nos salva del demonio y nos salva del postrer enemigo, la muerte, que es irremediablemente la paga del pecado. Para ir a Cristo, Él nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, es decir, dejemos de lado nuestra soberbia pecaminosa, que no nos permite creer y confiar en Él sobre todas las cosas y descansar en Él todos los que estamos trabajados y cansados, y enyugarnos a Él con un yugo que es fácil y con una carga que es liviana, carga que no es la dureza de nuestro corazón y la multiplicidad de nuestros pecados que nos matan espiritualmente, ya que estos en Jesús y por fe en Él nos son remitidos, perdonados y olvidados por nuestro Padre Celestial. Pero aún así, nuestra fe y nuestra confianza en el Cristo de Dios nos hace enemigos del mundo y de todos los que viven confiando en el príncipe de este mundo, confiando en su propia fuerza y poder. Esta lucha constante, aún con miembros no creyentes de nuestra propia familia, de nuestros propios vecinos o amigos, e incluso en la debilidad de los miembros de nuestra propia iglesia cristiana, será durante nuestra vida nuestra cruz. Cristo nos salva a través de la fe que crea, guarda y fortalece en nosotros el Espíritu Santo, creyendo en las promesas de su evangelio de salvación. Pero Cristo nos salvó objetivamente a todos, según lo decretó desde el principio, desde los tiempos, con el asentimiento de su Cristo, nuestro Padre Celestial. Asentimiento que fue reiterado en el huerto de los Olivos, antes de su aprehensión y pasión por el Verbo encarnado, quien viviendo una vida perfecta nos recubre con su justicia, padeciendo el único justo por nosotros los pecadores, bofetadas, tortura, ignominia, vejaciones, laceraciones y crucifixión, torturas, dolor y muerte, padecidos por nuestros pecados y transgresiones, para, con su preciosa sangre derramada, limpiarnos por nuestra fe en su obra redentora de nuestras propias transgresiones y delitos, para ser encontrados no culpables ante nuestro Padre en el día final y ser santos, porque Él es santo, y en su resurrección nos da las primicias de nuestra propia resurrección a vida eterna. Objetivamente seremos muchos los que creyendo en Él compartiremos en la patria celestial,
Por eso queremos, en base al amor que Cristo tiene por nosotros, compartir también a otros su palabra, para que sean muchos más los que lleguen a creer, por lo cual oramos a nuestro Padre Celestial que por obra del Espíritu Santo abra corazones y mentes para confesar a Jesús como el Cristo de Dios. Confesemos que el Cristo de Dios es nuestro Salvador. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, declarándolo de boca y corazón. Amén. Oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias por la misericordia de Dios en nuestras oraciones sobre tantos hermanos que ya están restablecidos, libres de COVID y otras dolencias, y que hoy gozan en sus hogares del amor de sus familias y la paz de Jesucristo. Oramos por el restablecimiento de nuestras hermanas en Santiago, Virginia Alcolado, Margarita Riveros, Yaitza Rojas, y nuestras hermanas en Linares, María, Carmen y Albertina Cariñanco, todas con dificultades en su salud. Dios permita en su buena voluntad su mejoría y paz espiritual. Oramos también por Félix Plaza y Luz Elena Flores Díaz en Australia, afectados de cáncer y en quimioterapia, y en el caso de Félix en radioterapia. Dios permita que ésta haga su efecto para la remisión de este mal. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio. Oramos por el bienestar espiritual en la paz de Jesucristo, para la familia Luján Florentino, Leison López Paulino, Gonzalo Sánchez, José Paulino Montero, Diego Grandón, Marlene Solís, que en Cristo tengan siempre su poder y los guíe por sendas de justicia. Oramos porque cese esta guerra que ha causado una mortandad y dolor para tantos. Dios no permita en su misericordia que siga este mal tan grande para su humanidad, y en su amor esté con nosotros y con todos los que sufren, especialmente con nuestros hermanos en la fe, luteranos confesionales y sus pastores en Ucrania, los cuales se encuentran hoy con miembros que están lejos de sus hogares y de sus iglesias. Que Dios permita puedan seguir escuchando la palabra de Dios. Gracias a Dios, ninguno de nuestros hermanos ha fallecido, a pesar de estar dentro de constantes enfrentamientos que ponen en peligro sus vidas. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos por todos los matrimonios cristianos, para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna, y para nosotros sus fieles pedimos más fe, y hoy en este tiempo de Santísima Trinidad demos gracias a Dios por su obra creadora, redentora y santificadora por nosotros para vida eterna, con su Espíritu Santo que desde Pentecostés nos acompaña como su Santa Iglesia. Amén y amén. Oremos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Cantemos con mucha alegría el himno de clausura. Vengo a ti, Jesús amado. Vengo a ti, Jesús.
pecado, calma, redentor, mi llanto. He pecado tanto, tanto, con la sangre que vertiste, das consuelo a mi alma triste, hambre tornas en hartura, salvación me das segura, vida, ofrece y paz preciosa, tu palabra poderosa, por unirse al elemento, hace santo sacramento, con el pan y vino adquiero, cuerpo y sangre del Cordero, un misterio tan profundo que no entiende en este mundo. En tu mesa bendecida, tú me das la bienvenida, los misterios de tu gloria, hoy celebro en tu memoria, con tu santo cuerpo y sangre, sacias hoy de mi alma el hambre, haz que fe, amor, constancia, frutos lleven en abundancia. Misterios de tu gloria, hoy celebro en tu memoria, con tu santo cuerpo y sangre, sacias hoy de mi alma el hambre, haz que fe, amor, constancia, frutos lleven en abundancia. Recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén y amén, hermanos y hermanas. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Conceda la paz y te conceda la paz. El Señor te bendiga.